el secreto de la madre naturaleza para limpiar la atmósfera. Literalmente no quieren que lo sepas. Y de hecho, te manipulan y te hacen sentir culpable por cosas tan nimiedades, es decir, tan pequeñas, tan minúsculas, que, bueno, pues se aprovechan, ¿no? Pues precisamente de tu ignorancia para ejercer poder sobre ti para mal. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que es tan valioso, tan necesario, ¿no? Y de hecho, y tan útil. Porque uno de los objetivos principales de este vídeo es que aprendas precisamente a que no te manipulen. O sea, cuanta más formación tenga alguien, cuanto más conocimiento tenga alguien y sobre todo lo pueda aplicar, más difícil es que le manipulen, ¿vale? Entonces, por esa sencillísima razón, sobre todo súper importante, recuerda, y algo fundamental, suscríbete, ¿vale? O sea, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, pero si me estás viendo desde YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, y sin dar más vueltas, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Sed bienvenidos a todos vosotros. Para la gente que no me conozca, mi nombre es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, y esto es sobre todo una cosa fundamental, recuerda que esta es la técnica secreta que de hecho utiliza la propia naturaleza para limpiar la atmósfera. ¿Está bien? Así que vamos a ello. Mirad, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, cosas, ¿no? Como que la contaminación atmosférica, el índice de contaminación, el índice de partículas por millón, la concentración de gases nocivos en la atmósfera y un larguísimo etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo creo que así, ¿no? Me suele decir a montones, un montón. Mirad, actualmente estamos en primavera. Y esto, de hecho, no te lo explica nadie. Pero esto es así. Lo primerísimo de todo, y esto, bueno, pues hay que entender, ¿no? Y sobre todo, durante la primavera y el otoño, el planeta Tierra sufre una serie de transformaciones climáticas que le pasan de un estado seco, frío, a un estado seco, caliente. O si quiere decir seco, puede decir, si no quiere decir seco, puede decir estable. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? En cada uno de estos pasos? De estación seca a estación seca hay una transición. Y en esa transición cambia la presión, la temperatura y el volumen. ¿Y cómo lo va a hacer la Tierra? Por ejemplo, con viento y con lluvia. La lluvia, y esto es lo que más choca, ¿no? Sobre todo a mucha gente, la lluvia es precisamente el mecanismo que tiene la propia naturaleza para poder hacer condensar no solamente el exceso de agua, el exceso de presión que hay arriba en las nubes, sino que incluso parte, por no decir todas las partículas que estaban de hecho flotando en el aire. Esto es algo fundamental y algo crucial. Porque cuando en la televisión, incluso por ejemplo en la meteorología, si veis el tiempo y tal, voy a contaros una cosa al final del vídeo que os va, literalmente, os va a dejar de piedra, os va a sorprender, ¿está bien? La meteorología, de hecho, es una de las ramas de la física, ¿no? Que precisamente lo que hace es estudiar todas estas propiedades, cómo funciona, ¿no? Realmente pues la naturaleza, cómo funciona pues todos estos ciclos, ¿no? Para que podamos aprovecharlos de hecho a nuestro propio favor, ¿está bien? Entonces, lo que ocurre es que todas esas partículas emitidas por fábricas, por centrales térmicas que contaminan, ¿vale? Por vehículos de combustión, coches, motos, aviones, barcos, el que no sea eléctrico, está claro, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas, bueno, lo único que hacen, lo único que generan, no es más sencillo como emitir esas partículas a la atmósfera. ¿Qué es lo que ocurre precisamente, ¿no? Cuando llueve? Como las partículas pesan mucho menos que las moléculas que componen la atmósfera, entonces lo que hace es que suben y más o menos flotan.
No es que floten de forma infinita en el aspecto de que se vayan hacia afuera, hacia el espacio exterior, pero más o menos flotan. Y entonces el agua tira de ella para abajo, tira de ella hacia la superficie de la Tierra y caen. Y ahí es donde aparecen ciertos problemas climáticos. Como por ejemplo, y estoy completamente seguro que lo habéis escuchado, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de la lluvia ácida? Es decir, la lluvia ácida es un proceso mediante el cual la alta concentración de partículas en un área, cuando condensa mediante la lluvia, que condensa el vapor de agua, en agua líquida, y es atraída por la gravedad hacia la Tierra, cae en un área de tal forma que como la concentración de esas partículas y la toxicidad de esas partículas es tan alta, literalmente lo que hacen es que queman un bosque. Impresionante. Bueno, pues es así. No solamente eso, sino que hasta incluso la propia lluvia ácida, fijaos lo que os voy a decir, hasta la propia lluvia ácida se come parte del granito, del material de las estatuas, ¿no? Que de hecho pues construían, pues que te digo yo, en el centro de las ciudades, estatuas de, yo qué sé, de hombres, de caballos, de carros, de figuras, importante lo que fuera y tal. Hasta incluso en el aspecto de que durante la primera y la segunda revolución industrial, antes del siglo XX, muchas estatuas de ese tipo, sobre todo las famosas gárgolas de las catedrales y tal, muchas de esas estatuas tuvieron de hecho que ser quitadas, eliminadas, por la sencilla protección de que había que protegerlas, por la altísima tasa de contaminación atmosférica. Y eso es realmente lo que provoca pues todo este tipo, ¿no? de contaminación. Aún así, que sepáis que gracias a la lluvia es como la propia atmósfera se limpia de toda esa suciedad. Impresionante. Una vez más nos venden que la madre naturaleza es un ser que no puede defenderse, que no tiene armas, que no tiene herramientas, que no puede hacer nada, cuando es todo lo contrario. Somos nosotros realmente los que dependemos de ella. Muy bien, Juan Carlos, pero ¿qué podemos hacer, no? Sobre todo. Bueno, lo primero, antes de nada, y deciros que dejadme explicaros que hasta el propio parte meteorológico, o sea, quiero decir, no en sí el estudio científico, sino los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en las cadenas públicas y las televisiones públicas, están programados y están manipulados para que digan lo que quienes les financian, en este caso es el Estado es quien paga los medios públicos, pues digan lo que ellos quieran que digan, o hagan lo que ellos precisamente quieran que hagan, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, para que vosotros lo sepáis, algunas veces, yo por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta ver la televisión, pero si por ejemplo, ¿no? En plan de yo paso por la sala de estar, lo que sea, y escucho, porque está puesto lo que es el parte meteorológico, y a veces escucho una frase que, claro, como yo tengo estudios en física, ¡pum! Vale, ya entiendo y ya sé, ¿no? Realmente de que eso realmente está manipulado. Pero la mayoría de la gente no lo sabe hacer. ¿Y qué podemos hacer, no? Sobre todo lo más importante. Bueno, hay una función, una vía, que es la principal, en mi opinión es la número uno, la que más efecto puede hacer, ¿no? y puede crear, y es: si tienes la capacidad, de hecho, de sustituir, tenés que hacer un viaje, un vehículo térmico, sustituirlo por uno eléctrico, es decir, sustituirlo por un vehículo donde no emita contaminación hacia la atmósfera, bueno, pues eso es lo mejor que podemos hacer. Como se suele decir en grandes campañas de marketing de las grandes ciudades con menos humos, o ciudades sin humos, precisamente. ¿Está bien? Recuerda sobre todo también, súper importante, que estos principios se tratan para que los adaptes a tu vida. No se trata de que adaptes tu vida a estos principios, porque si no, en lugar de arreglar los problemas, lo que haríamos sería empeorarlos todavía más. No vamos a romper el modelo de vida que nosotros hemos construido, precisamente solo por, claro, en plan de arreglamos el planeta y nosotros nos perjudicamos. No. Tenemos que seguir viviendo bien y cada vez mejor, mientras que cambiamos fuentes a fuentes alternativas, transporte alternativo mucho más limpio, alimentos que incluso tienen menor impacto medioambiental y un larguísimo etcétera. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Yo espero realmente que os haya gustado todo esto.
Y bueno, recuerda sobre todo, súper importante, quieres profundizar, quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero, en un maestro de la ecología, sin tener la necesidad de pasar ni por la universidad, ni por hacer un máster, un doctorado, no importa. ¿Quieres realmente? Y lo más importante, ¿quieres dejar una nueva huella o una huella más pequeña en tu modus vivendi y que esto sea uno de los mejores regalos que le puedas transmitir como herencia a tus hijos? Bueno, pues para ello te voy a dejar justamente el enlace aquí debajo para que puedas adquirir la saga Mente Ecologista lo antes posible. Y una vez que ya la tengas, sobre todo crucial, recuerda, tienes que aplicar el método científico. Recuerda, estudia, aprende todo esto y, lo más importante, aplica todos estos principios. Es la única forma para que realmente podamos solventar los problemas medioambientales que nosotros como civilización tecnológicamente cada vez más avanzada hemos creado. Pero precisamente porque somos tecnológicamente más avanzados, podemos resolver a la par. ¿Está bien? Gracias a todos vosotros, como siempre os digo, que paséis un feliz día, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Que paséis un feliz día y nos vemos mañana aquí en Juan Carlos Mente Ecologista con contenido nuevo y diario. Así que gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.